Estimados hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con la clase número 44 de esta serie de seminarios que estamos haciendo acerca del tercer Elías y que hace aproximadamente unas 10 clases ya venimos haciendo el tema de Eliseo, ¿no? Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe con su Santo Espíritu. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por habernos bendecido con este día. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder comprender y entender el tema que vamos a tratar en esta clase. Te pido también, Señor, que hables a través de mí, que no sean mis palabras, sino las tuyas. En el nombre de Jesús te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, hermanos, entonces ya estamos ya en la clase número 44, ¿no? Acerca del tercer Elías. Pero ya, como lo dije hace un momento, hace unas 10 clases aproximadamente, estamos hablando acerca del tema de Eliseo. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Es por eso que la clase de hoy se titula, ahí está, Jesús el segundo Eliseo. Muchas veces hemos comentado, ¿no? Que Jesús también, digamos, era un símbolo de Eliseo o que Eliseo era un símbolo de Jesús. Se ha comentado eso en muchas ocasiones. El día de hoy vamos a profundizar un poco acerca de este tema, ¿no? Acerca de Jesús, el segundo Eliseo. El primer Eliseo fue el profeta Eliseo, que vino después de Elías Tisbita. Entonces tenemos a Jesús como ese segundo Eliseo. ¿Por qué? El día de hoy lo vamos a ver basado en las citas de Ellen White y en la palabra de Dios también, en la Biblia, obviamente, ¿no? Entonces vamos a seguir con esto. Jesús, el segundo Eliseo, se titula hoy. El día de hoy vamos a ver por qué Jesús es el segundo Eliseo, para que quede este tema claro, ¿ok? Vamos a leer, para ello, vamos a leer el libro de Profetas y Reyes, el capítulo 19. En ese capítulo Ellen White nos comenta acerca de la obra que había hecho Eliseo en su momento, ¿no? Así que vamos a ello. Vamos a leer. Dice. La obra de Eliseo como profeta fue en algunos respectos muy diferente de lo que había sido la de Elías. Interesante, ¿no? Dice que la obra de Eliseo en algunos respectos era diferente de lo que había sido la de Elías, dice. A este fueron confiados mensajes de condenación y juicio hacia Elías, ¿no? Su voz expresó reprensiones intrépidas e invitó al rey y al pueblo a apartarse de sus malos caminos. Eliseo, por otro lado, tuvo una misión más pacífica. Le tocó fortalecer la obra que Elías había empezado y enseñar al pueblo el camino del Señor. La inspiración nos lo describe como hombre que tenía trato personal con el pueblo y que, rodeado por los hijos de los profetas, impartía curación y regocijo por sus milagros y su ministerio. ¿Mm? ¿Qué es lo que hacía el profeta Eliseo? Estaba rodeado, dice, ¿no? Estaba rodeado por un grupo de gente, pero también impartía curación, regocijo por sus milagros y su ministerio. Esta es una clara, digamos, simbología de lo que hacía Cristo. Cristo impartía curación, hacía milagros y tenía un ministerio, ¿no? Impresionante. Y esto es lo que van a hacer también esos 144.000, ¿no? Digamos, ese grupo de Eliseo también van a hacer curaciones, van a hacer milagros. ¿No? Interesante. Sigamos. Eliseo era hombre de espíritu benigno y bondadoso, pero también podía ser severo, como lo demostró su conducta cuando en camino a Betel se burlaron de él los jóvenes impíos que habían salido de la ciudad. Ellos habían oído hablar de la ascensión de Elías e hicieron de este acontecimiento solemne un motivo de burlas, diciendo a Eliseo, Calvo sube, calvo sube. Al oír sus palabras de burla, el profeta se dio vuelta y bajo la inspiración del Todopoderoso pronunció una maldición sobre ellos. El espantoso castigo que siguió provino de Dios. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos 42 muchachos. Bueno, en este momento, en este acontecimiento, pues Eliseo tuvo que ejecutar juicio también, ¿no? Porque obviamente pues se estaban burlando de él, ¿no? Y al burlarse de él se estaban burlando de Dios también. Sigamos. Si Eliseo hubiese pasado por alto las burlas, la turba habría continuado ridiculizándole y en un tiempo de grave peligro nacional podría haber contrarrestado su misión destinada a instruir y salvar.
Este único caso de terrible severidad bastó para imponer respeto durante toda su vida. Durante 50 años entró y salió por la puerta de Betel para recorrer la tierra de ciudad en ciudad y pasar por entre muchedumbres de jóvenes ociosos, rudos y disolutos. Pero nadie, dice, nadie se burló de él ni de sus cualidades como profeta del Altísimo. Es interesante, ¿no? Em, Acá se nos menciona que el ministerio de Eliseo duró como unos 50 años. Y el número 50 tiene, digamos, mucha significancia, mucha significación. El 50 está, digamos, relacionado con el tema de la liberación, con el tema del jubileo, ¿no? Porque cada 50 años, pues, se hacía el jubileo, ¿no? Entonces, el número 50 está muy relacionado con el tema del jubileo, con el tema de la liberación. Y si tenemos a Eliseo como un símbolo de Jesús, en Jesús se cumple esa liberación, porque Cristo es el que nos libera del pecado, el que nos liberó del pecado. Cristo es el que va a venir también en 2031, que es un jubileo también. Ese año también vendría a ser un jubileo porque literalmente nos va a librar, ¿no? Digamos, de las garras de Satanás en el sentido en que nos iremos al cielo con Jesús y estaremos con Él durante 1000 años, ¿no? Entonces el 50 es júbilo, jubileo, es liberación, es Cristo también, ¿no? En el sentido de que Él es el que nos libera de nuestros pecados. Y qué curioso que Eliseo haya tenido 50 años de ministerio. Es impresionante, ¿no? Ese número está muy relacionado con Jesús. El 5, el 50 está relacionado con Elías, la hora undécima, recuerden ustedes. Ya hicimos también ese tema, ¿no? Sigamos leyendo. Aún la bondad debe tener sus límites. La autoridad debe mantenerse por una severidad firme, o muchos la recibirán con burla y desprecio. La así llamada ternura, los halagos y la indulgencia que manifiestan hacia los jóvenes, los padres y tutores, es uno de los peores males que les pueden acontecer. En toda familia, la firmeza y la decisión son requerimientos positivos esenciales. La reverencia de la cual carecían los jóvenes que se burlaron de Eliseo es una gracia que debe cultivarse con cuidado. A todo niño se le debe enseñar a manifestar verdadera reverencia hacia Dios. Nunca debe pronunciarse su nombre con liviandad o irreflexivamente. Los ángeles se velan el rostro cuando lo pronuncian. ¿Con qué reverencia debiéramos emitirlo con nuestros labios, nosotros que somos seres caídos y pecaminosos? Debe manifestarse reverencia hacia los representantes de Dios, los ministros, maestros y padres que son llamados a hablar y actuar en su lugar. El respeto que se les demuestre honra a Dios. Hay que manifestar reverencia, respeto hacia los representantes de Dios, hacia sus profetas, hacia sus maestros, hacia sus ministros. ¿Mm? Tengamos en cuenta esto. También la cortesía es una de las gracias del Espíritu y debe ser cultivada por todos. Tiene el poder de subyugar las naturalezas que sin ellas se endurecerían. Los que profesan seguir a Cristo y son al mismo tiempo toscos, duros y descorteses, no han aprendido de Jesús. Tal vez no se pueda dudar de su sinceridad ni de su integridad, pero la sinceridad e integridad no expiarán la falta de bondad y cortesía, ¿no? Puede haber personas que dicen ser ministros, pastores, de repente, ¿no? Que profesan seguir a Cristo, pero que son toscos, duros, descorteses, soberbios, orgullosos. Entonces no han aprendido de Jesús, ¿no? Si son así, no han aprendido de Jesús. En balde es todo, ¿no? Sigamos. El espíritu bondadoso que permitió a Eliseo ejercer una influencia poderosa sobre la vida de muchos en Israel queda revelado en la historia de sus relaciones amistosas con una familia que moraba en Sunem. Mientras viajaba de un lado a otro del reino, aconteció también que en un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer principal, la cual le constriñó a que comiese del pan, y cuando por allí pasaba, venía hacia su casa a comer del pan. La dueña de la casa percibió que Eliseo era varón de Dios santo, y dijo a su esposo, yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes, un cuarto, ¿no? Es lo que la mujer le dice a su esposo, y pongamos en ella cama y mesa y silla, y candelero para que cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Eliseo acudía a menudo a este retiro, a este lugar, ¿no? Agradecido por la tranquila paz que le ofrecía. Y Dios no pasó por alto la bondad de la mujer. No había niños en su hogar, y el Señor recompensó su hospitalidad con el don de un hijo. Ahí tenemos
uno de los milagros de Eliseo. Vayamos apuntando estos milagros de Eliseo, ¿ah? Porque son importantes. Vamos a ver por qué. Entonces ahí Dios le concede un hijo a esta mujer, ¿no? Por medio de, obviamente, pues Eliseo es el que le da esta noticia a esta mujer que va a tener un hijo. Entonces ahí tenemos un milagro, ¿no? Le concede un hijo a esta mujer que no tenía hijo. Sigamos, transcurrieron los años y el niño llegó a tener bastante edad para salir al campo con los segadores. Un día fue derribado por el calor, el hijo de la mujer, de la tsunamita. Y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. El padre ordenó a uno de los criados que llevase el niño a su madre, y habiéndole él tomado y traídolo a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía, y murióse. No, el niño se murió. Ella entonces subió y púsolo sobre la cama del varón de Dios, y cerrándole la puerta, salió o salióse. En su angustia, la tsunamita resolvió ir a solicitar la ayuda de Eliseo. La tsunamita va al profeta Eliseo. El profeta estaba entonces en el monte Carmelo, y la mujer partió inmediatamente acompañada de su criado. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse, He aquí la tsunamita, ruégote que vayas ahora corriendo a recibirla y dile, ¿tienes paz? ¿Y tu marido? ¿Y tu hijo? El criado hizo como se le había ordenado, pero la afligida madre no reveló la causa de su tristeza antes de llegar a donde estaba Eliseo. Al oír de su pérdida, Eliseo ordenó a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi bordón en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. O sea, Eliseo manda a su criado a Jesse para que pues vea a este niño que había muerto, ¿no? Pero la madre no se quedó conforme hasta que Eliseo la acompañó. Esto me hace recordar a esa historia cuando Jacob, ¿no? Pelea con el ángel de Jehová, ¿no? No se quedó conforme hasta que este ángel de Jehová, que era Cristo, le da su bendición. Jacob le dice, ¿no? No te dejaré si no me bendices, le dice, ¿no? La madre de este niño, ¿no? Similar, en un acto similar, no se queda conforme hasta que Eliseo misma vaya con ella, ¿no? Declaró, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces, dice, se levantó y siguióla, ¿no? Y la siguió. Y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, mas ni tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y declaróselo, diciendo, Jesse le dice a Eliseo, ¿no? El mozo no despierta, o sea, el niño no despierta, porque el niño obviamente pues estaba muerto, ¿m? Estaba muerto. Interesante también que Eliseo le dice a la mujer, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, ¿no? Similares palabras también le dijo Elías, ¿no? Cuando Elías estaba, digamos, a punto de ser arrebatado por Dios, pues Elías le dice, déjame que me vaya, y Eliseo le dice, no, vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré, le dice, ¿no? Similar, ¿no? Sigamos, sigamos. Entonces, estamos en esta historia. La tsunamita tiene un hijo, ¿no? Dios le bendice con un hijo porque la tsunamita amaba a Eliseo, porque lo respetaba, ¿no? Lo respetaba, lo quería a Eliseo, la tsunamita. Entonces, Dios le bendice a esta mujer con un hijo. Pero pasa el tiempo, el hijo crece y el hijo muere, ¿no? Sigamos. Cuando llegaron a la casa, Eliseo entró al aposento donde estaba el niño muerto, cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. Después subió y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y su mano sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y calentóse la carne del joven. Volviéndose luego, paseóse por la casa a una parte y a otra, y después subió, y tendióse sobre él. Y el joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. El joven, el hijo de la tsunamita, resucitó porque estaba muerto. Otro milagro también que Dios hace a través de su profeta, a través de Eliseo. Entonces Eliseo resucitó también a este hijo, ¿no? Esta persona, este muchacho, ¿no? Este joven, mejor dicho, ¿no? Eliseo resucita a este joven. Impresionante, ¿no? Tenemos otro milagro que Dios hace a través de su profeta. Así fue recompensada la fe de esta mujer. Cristo, el gran dador de la vida, le devolvió a su hijo. Así también será recompensado sus fieles cuando, en ocasión de su venida, la muerte pierda su aguijón y el sepulcro sea despojado de su victoria. Entonces devolverá el Señor a sus siervos los hijos que les fueron arrebatados por la muerte. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime tu voz del llanto.
y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu obra, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza también hay para tu fin, dice Jehová, y los hijos volverán a su término. Es impresionante, primero, obviamente, ¿no? Es Cristo quien resucita a este joven, pero lo hace a través del profeta Eliseo, ¿no? A través de su siervo. Y hemos dicho que Eliseo hacía milagros de sanidad, de curación, ¿no? En su ministerio. Habíamos leído anteriormente, hace unos minutos atrás. Sabemos que eso es un símbolo de lo que van a hacer también los 144.000 y es algo también que Cristo hizo, porque Cristo también resucitó muertos. También es importante tener en cuenta esto, ¿no? Dice que el joven estornudó 7 veces. Da alusión a qué? A esos, y luego dice abrió sus ojos y luego resucita, ¿no? O sea, resucita, ¿no? Y estornuda 7 veces y abre sus ojos. Digamos, ahí claramente se nos está hablando de estos 6.000 años de pecado, cuando Cristo viene al finalizar los 6.000 años de pecado, al iniciar el séptimo milenio, ¿no? Cuando los muertos en Cristo resucitarán y abrirán sus ojos, ¿no? Cómo es impresionante que Ellen White en este segundo párrafo está relacionando esa resurrección de este joven que estornudó 7 veces haciendo alusión a los 7.000 años con la segunda venida de Cristo, ¿no? Impresionante, es muy impresionante todo esto, la verdad. ¿Cómo no creer que Cristo viene en 2031 cuando la misma Ellen White nos pone estos ejemplos, ¿no? Relaciona a este joven que resucitó, que estornudó 7 veces haciendo alusión a esos 6.000 y 7.000 años, con la segunda venida de Cristo también, ¿no? ¿Se está entendiendo, hermanos o hermanas? ¿Cómo se entiende, hermano? Muy Sí, bien, muy muy claro. bien, muy bien. Sigamos entonces. Entonces están apuntando los milagros que está haciendo Eliseo, ¿no? O sea, que hace Dios a través de Eliseo, ¿no? Sigamos, sigamos. Como el Salvador de la humanidad, esta cita que voy a leer es impresionante. Apúntenlo, está en el capítulo 19 de Profetas y Reyes. La misma Ellen White lo dice. Apúntenlo, la misma Ellen White lo dice, porque Jesús viene a ser el segundo Eliseo. Entonces, dice, vamos a leer, ¿ok? Dice, como el Salvador de la humanidad. ¿Quién es el Salvador de la humanidad? Cristo, Muy bien, listo, ya está. Dice, como el Salvador de la humanidad, al cual simbolizaba, Eliseo combinaba en su ministerio entre los hombres la obra de curación con la de la enseñanza. ¿Con quién está comparando Ellen White a Jesús aquí? ¿A quién simbolizaba Eliseo entonces? Cristo, A Cristo. Ahí está. Jesús era ese segundo Eliseo. Eliseo, el profeta que vino después de Elías Tibita, es el primero. El segundo Eliseo es Cristo. Y aquí Ellen White lo dice, ¿no? Que Eliseo simbolizaba a Cristo también, como el Salvador de la humanidad, al cual simbolizaba, Eliseo combinaba en su ministerio entre los hombres la obra de curación con la de la enseñanza. Claramente, ya, o sea, es leer y entender, ¿no? O sea, es tal cual, como lees, entiendes, ¿no? Es así. Entonces Jesús viene a ser ese Eliseo también. Además, también tenemos que Jesús es Eliseo porque es después de Juan el Bautista, ¿no? Entonces ahí también, por donde lo veas, Jesús vendría a ser ese Eliseo también. Con fidelidad e incansablemente, durante todas sus largas y eficaces labores, Eliseo se esforzó por hacer progresar la importante obra educativa que realizaban las escuelas de los profetas. En la providencia de Dios, sus palabras de instrucción a los fervorosos grupos de jóvenes, allí congregados, eran confirmadas por las profundas instancias del Espíritu Santo y a veces por otras inequívocas evidencias de su autoridad como siervo de Jehová. Fue en ocasión de una de sus visitas a la escuela establecida en Gilgal cuando saneó una comida envenenada. Había entonces grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una grande olla y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a coger hierbas, y halló una como parra montés, y cogió de ella una faldada de calabazas silvestres. Me acuerdo que esta historia lo contó este Pepe en su culto, ¿no? Los que no han visto, pues vayan a ver la prédica que hizo Pep sobre el tema de esta historia, ¿no? Cuando pues Eliseo sana esta olla que tenía pues una calabaza silvestre venenosa, ¿no? Y dice, y volvió y cortólas en la olla del potaje, porque no sabía lo que era. Echóse después para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, dieron voces, diciendo, varón de Dios, la muerte en la olla, o hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y esparcióla en la olla, y dijo, echa de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Otro milagro
¿Qué hace Dios a través de Eliseo? Sana esta olla, porque en esta olla había muerte. ¿Por qué? Porque el guiso estaba envenenado, ¿no? Entonces, eh, Eliseo saneó esta comida, ¿no? Saneó esta comida. Gracias a Dios, obviamente, ¿no? Dios hace su milagro a través de Eliseo. Entonces, le da un hijo a la tsunamita, le resucita el hijo a la tsunamita, sanea esta comida que estaba envenenada. Entonces ya tenemos tres. Sigamos. Fue también en Gilgal, mientras seguía habiendo escasez en la tierra, donde Eliseo alimentó a 100 hombres con el presente que le trajo un hombre de Baal Salisa, panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Había allí personas muy necesitadas de alimento. Cuando llegó la ofrenda, el profeta dijo a su siervo, da a la gente para que coman. Y respondió su sirviente, ¿cómo he de poner esto delante de 100 hombres? Mas él tornó a decir, da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces él lo puso delante de ellos y comieron, y sobróles conforme a la palabra de Jehová. Eliseo hace el milagro de la multiplicación de los panes. Es una historia realmente, un paralelo impresionante con la obra de Cristo, porque Cristo también multiplicó los panes. Y también hubo un discípulo de Cristo que dijo, Señor, ¿cómo voy a alimentar con estos panes a tanta gente? Lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta del paralelo? ¿Sí o no? ¿Mm? Muy bien, como Jesús alimentó a los 5.000. Esa historia lo vamos a ver en un momento, ¿no? Pero ¿se dan cuenta del paralelo o no? Impresionante, ¿no? Es un copia y pega, ¿no? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Están entendiendo o no? Bueno, si me respondieran sería bueno, ¿no? Sigamos. Espero que estén entendiendo. Bueno, Blanca, la hermana Blanca me dice que sí, ¿no? Sigamos entonces. Durante el ministerio terrenal de Cristo, cuando hizo un milagro similar para alimentar a las multitudes, se manifestó la misma incredulidad que habían revelado antiguamente los que estaban asociados con el profeta. Dijo el siervo de Eliseo, ¿cómo he de poner esto delante de 100 hombres? Y cuando Cristo ordenó a sus discípulos que diesen de comer a la multitud, contestaron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía, ¿qué significa esto para tantos? Impresionante, ¿no? Impresionante. La lección es para los hijos de Dios de toda época, incluido la nuestra, que es la última, ¿no? En especial, incluso la nuestra, que es la última, ¿no? Cuando el Señor da a los hombres una obra que hacer, ellos no deben detenerse a preguntar si la orden es razonable, ni cuál será el resultado probable de sus esfuerzos por obedecer. La provisión que tienen en sus manos puede parecer corta, para suplir la necesidad, pero en las manos del Señor resultará más que suficiente. El siervo lo puso delante de ellos y comieron y sobróles conforme a la palabra de Jehová. Lo que mucho necesita la iglesia hoy es un sentido más pleno de la relación que sostiene Dios con aquellos a quienes compró con el don de su Hijo y más fe en el progreso de su causa en la tierra. Nadie pierda tiempo deplorando la escasez de sus recursos visibles. Las apariencias externas pueden ser desalentadoras, pero la energía y la confianza en Dios desarrollarán recursos. El presente que se le ofrece con agradecimiento y con oración para que lo bendiga, lo multiplicará Él como multiplicó la comida para los hijos de los profetas y para la cansada multitud. Qué bonito. Bueno, hermanos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Se ha entendido la lectura o no? Sí, hermanos. Muy bien, muy bien. Vamos entonces ahora a pasar a un cuadro comparativo, como lo hemos venido haciendo desde hace un par de clases atrás. Un cuadro comparativo, que más que comparativo vendría a ser pues un cuadro en el que se relaciona la obra o el ministerio de Eliseo con el ministerio de Jesús. Van a ver la relación que hay y es impresionante. Vamos aquí, vamos al cuadrito y con esto ya terminamos. Tenemos, ¿no? Un cuadro que está dividido pues en tres columnas, categoría, Eliseo, que es el Antiguo Testamento, y Jesús, que está en el Nuevo Testamento. Nombre y significado del nombre Eliseo, Elisha, Dios es salvación. Jesús, Yeshua, Yahvé es salvación. Prácticamente los dos nombres, tanto de Eliseo como de Jesús, tienen el mismo significado. Impresionante. Ya, impresionante. Predecesor espiritual, ¿no? Elías, que es tipo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que viene a ser el Elías profético. O sea, ambos, tanto Eliseo como Jesús, vinieron después de un Elías, ¿no? En el caso de Eliseo fue Elías Tisbita y en el caso de Jesús fue Juan el Bautista. Impresionante.
Inicio del ministerio. Después que Elías es arrebatado, ¿no? Cuando Elías es quitado de en medio, comienza la obra de Eliseo. En el caso de Jesús, después del bautismo por Juan y su retiro al desierto, ¿no? Y sabemos también que Juan, pues, fue quitado, ¿no? Y tenía que dar pase a Jesús, ¿no? Pase a Cristo. Impresionante. Recibió un poder especial. Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías. Y Jesús tenía el Espíritu Santo sin medida, ¿no? Es la llenura del Espíritu Santo sin medida. Impresionante. Inició con un milagro de agua, ¿no? Eliseo, su primer milagro fue en un milagro de agua. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y se apartaron las aguas del río Jordán. ¿Se acuerdan? Eso ya lo explicamos. También dice, sanó las aguas de Jericó. ¿Se acuerdan, no? Cuando derramó sal en las aguas de Jericó. Las aguas eran amargas, derramó sal y ahora las aguas se volvieron dulces, ¿no? Primeros milagros de Eliseo. Y Jesús, su primer milagro, ¿cuál fue? Transformó el agua en vino, ¿no? En las bodas de Caná de Galilea. Es impresionante. Yo con esto realmente no, yo estoy sorprendido porque el ministerio de Eliseo con el de Jesús es una copia, una copia. O sea, es un paralelo impresionante, ¿no? Lo que hace uno hizo el otro, en el orden tal cual. Multiplicación de alimentos, ¿no? Panes y espigas para alimentar a 100 hombres, tal como lo leímos. Y aquí están las referencias bíblicas, ¿no? Jesús multiplicó panes y peces para miles también. 5.000 personas, 4.000 personas. Resurrección. Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. Jesús también resucitó a varios, como al hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, a Lázaro, ¿no? Jesús resucitó a muchas personas también. Sanidad sobrenatural. Eliseo sanó a Naamán de la lepra. Cristo, Jesús, sanó a muchos leprosos, ciegos, cojos, sordos, paralíticos. ¿Ah? Impresionante. Conocimiento sobrenatural. Eliseo sabía lo que el rey de Siria planeaba. Vayan a leer 2 de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 12. Jesús sabía los pensamientos de los hombres y su historia porque te leía el corazón. Y justamente acá, en la siguiente fila dice, ¿no? Discernimiento del corazón. Eliseo supo del engaño de Jesse, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Con esa historia de Naamán, ¿no? Cuando Jesse va y le pide a Naamán dinero, ¿no? Supo del engaño de Jesse. Jesús conocía los pensamientos de los fariseos y los discípulos. O sea, Jesse era como un fariseo, ¿no? Sigamos, capacidad de ver lo invisible. Eliseo oró para que su siervo viera el ejército celestial. Esta historia está en 2 de Reyes 6:17. Jesús prometió abrir los ojos espirituales. Bienaventurados los de limpio corazón, dice. Mateo capítulo 5, versículo 8. Poder sobre la materia. Eliseo flotó el hacha de hierro, ¿se acuerdan, no? Cuando uno de los hijos de los profetas estaba, digamos, usando un hacha, la parte del hacha, digamos, la navaja, no sé cómo decirlo, se cayó en el agua y Eliseo hizo flotar el hacha de hierro. Poder sobre la materia, ¿no? Jesús caminó sobre el agua y calmó la tormenta. Impresionante. Provisión sobrenatural. Aceite inagotable para la viuda, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia, no? Cuando Eliseo le dio aceite inagotable para la viuda. Jesús, multiplicación de peces para Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan o no de esa historia también? Cuando Jesús multiplicó los peces para Pedro. Se burlaron de él. Calvo sube, le dijeron a Eliseo. Y de Cristo también se burlaban. Porque le dijeron, profetiza a Cristo, ¿no? Le decían, cuando le habían arrestado antes de su crucifixión, ¿no? Poder aún después de muerto, porque un muerto revivió al tocar sus huesos, ¿se acuerdan, no? Eliseo muere, pasa un tiempo después, un muerto cae, digamos, sobre los huesos de Eliseo y el muerto revive, o sea, después de muerto, e incluso ahí, Eliseo había hecho un milagro. Eso es poder aún después de muerto, ¿no? Por parte de Eliseo y por parte de Cristo, su resurrección venció la muerte, resucitó con poder y también resucitaron las primicias. Poder aún después de muerto, tiene poder Jesús. Ungido y enviado por Dios. Eliseo fue ungido por mandato de Dios a través de Elías. Y Jesús ungido directamente por el Espíritu Santo en el bautismo, ¿no? Ministerio de paz y restauración. Trajo sanidad, vida y consejo. Jesús trajo buenas nuevas, sanidad, libertad y salvación. Residencia habitual. Se movía entre ciudades, residía en Samaria y el Monte Carmelo. No estaba, digamos,
Eliseo, digamos, no estaba tan como que tan fijo en un solo lugar, ¿no? Sino se movía también. Jesús no tenía dónde recostar la cabeza, recorría Galilea, Judea y Samaria. Tuvo discípulos o seguidores, los hijos de los profetas o la escuela de los profetas en el caso de Eliseo, y en el caso de Jesús, los 12 discípulos, luego los 70 y luego las multitudes, ¿no? Eliseo dice, desenmascaró la codicia porque castigó la codicia de Jesse, y Jesús denunció la codicia y el amor al dinero. Denunció reyes y naciones. Eliseo dice, aconsejó y reprendió reyes como Joram, Hazael. Jesús confrontó a Herodes, Pilato y a los líderes religiosos. Hubo una asociación con los pobres, porque Eliseo ayudó a viudas, mujeres estériles, pueblos afligidos. Jesús predicó a los pobres, no a los marginados. Tipo escatológico. Eliseo representa a Jesús en su ministerio posterior a Juan. Jesús es el antitipo, el cumplimiento del tipo profético. O sea, Jesús es el tipo de, perdón, el antitipo de Eliseo, ¿no? Eliseo viene a ser el símbolo, ¿no? Cristo viene a ser el antitipo. Impresionante. Todos estos paralelos que hemos encontrado entre Eliseo y Jesús, se podría decir con autoridad que Jesús es el segundo Eliseo. Y aparte de esto, que es pura Biblia, lo que está en este cuadro es pura Biblia, también tenemos la cita de Ellen White que decía que Eliseo simbolizaba al Salvador de la humanidad. Eliseo simbolizaba a Cristo, ¿no? Impresionante. Ahí tenemos a Jesús como ese segundo Eliseo. Y así como hay un segundo Eliseo, también habrá un tercer Eliseo, individuo, que ya está entre nosotros. Y hemos dado pistas características de ese tercer Eliseo. Y vamos a seguir profundizando en ese tema con los seminarios que vienen. ¿Ok? Entonces, la clase hasta aquí, mis hermanos, hermanas en Cristo. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Está claro o no está claro, hermanos? Súper claro, hermanito. Muy bien, Bien ejemplificado. muy bien, muy bien. Para la gloria de Dios, mis queridos Amén. hermanos, para la gloria de Dios, siempre. Me alegra entonces que lo hayan entendido, ¿no? Me alegra que lo hayan entendido. Entonces, nos quedamos aquí. Y vamos a pedir a los hermanos que vean este seminario, a las personas que ven este seminario a través del canal de YouTube, que entren al canal de YouTube del Gran Engaño Final o a la página web del granengañofinal.com, donde van a poder ver muchos otros temas además de lo que estamos presentando ahora, ¿no? Van a ver noticias de actualidad en relación con la profecía, arqueología bíblica y otros temas también que son muy interesantes. Vamos a terminar esta reunión, esta clase, este seminario, con una oración, mis hermanos. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de poder compartir tu palabra una vez más. Perdona, Señor, nuestros pecados y nuestras iniquidades. Ayúdanos a cambiar nuestro mal carácter, a ser semejantes a Cristo, Señor. Ayúdanos a estar preparados para las cosas que se vienen, Señor. Estamos en pleno cumplimiento profético, Señor. Prepáranos, Señor, para esa lluvia tardía. Ayúdanos, por favor, a recibir esa lluvia tardía. Que nuestras mentes y nuestros corazones estén predispuestos a recibir esa lluvia tardía, Señor. Te lo pedimos, por favor. Perdona nuestros pecados, Señor, y que lo estudiado en este día se grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.